Damos gracias a Dios que podemos, aleluya, alabar el nombre de nuestro Dios y expresar nuestra gratitud delante de Él. Vamos así a abrir nuestras Biblias en esta hora, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 2. Estaremos leyendo 3 porciones de la palabra de Dios. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el capítulo, así también 10 del mismo libro de los Hechos, y el capítulo 19 del mismo libro de los Hechos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Capítulo 2, del versículo 1 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice a la letra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Capítulo 10 del mismo libro de los Hechos. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 44 al 46. Dice la Escritura: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Capítulo 19 del mismo libro de los Hechos, del versículo 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Aleluya. Queremos hablar, hermanos, en esta hora, con la ayuda de Dios, sobre la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Es importante para la vida de la iglesia cristiana pentecostal, como nosotros,
que nosotros podamos ver lo que la palabra de Dios nos presenta en la primera iglesia, la iglesia primitiva, donde aquella iglesia, después de haber tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, se miraba, o lo que podemos ver en el libro de los Hechos, como un segundo paso a buscar la llenura del Espíritu Santo. Algo tan necesario que lo vieron los apóstoles, algo tan indispensable para la vida de la iglesia, que era algo que no podían dejar para después, no podían dejar para más adelante, pues ellos sabían, hermanos, que era tan necesario. En un momento, dice la palabra de Dios, que el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa, hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Es lo que dice el capítulo 1 de este libro de los Hechos, el versículo 5. Les dijo el Señor: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fueron las últimas palabras del Señor, dando, hermanos, instrucciones de que ellos no debían de salir de Jerusalén hasta que fueran llenos, bautizados con el Espíritu Santo, dice el versículo 5. Y es ahí donde la Biblia nos enseña de que ellos se van al aposento alto a buscar a Dios, a orar, a ayunar, de tal manera en que ahí ellos se encuentran, y lo que leíamos en el capítulo es que nos cuenta, mis hermanos, de que estaban, dice, todos unidos, sentados, y de repente vino un viento recio. Dice la Biblia claramente, literalmente, de repente vino un viento con mucho estruendo y llenó aquella casa. Y dice el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según les daba el Espíritu que hablasen. Fue una acción de Dios, fue la promesa que el Señor les había dicho, que vendría del Padre, la promesa, la llenura del Espíritu Santo, que ellos iban a ser, como dice aquí, llenos, iban a ser bautizados, y ellos hablaron otro lenguaje, otras lenguas. Fue, hermanos, una manifestación sobrenatural, una intervención de parte de Dios directamente del cielo, y ahí ellos pudieron vivir aquella experiencia que llenó sus vidas. Esta experiencia, mis hermanos, trajo a la vida de ellos, porque el Señor les había dicho que cuando viniera recibirían poder para ser testigos, para predicar el Evangelio. Mis hermanos, ahí donde nosotros podemos ver de que estos discípulos, los apóstoles, antes de que viniese, hermanos, la promesa de lo alto sobre la vida de ellos y los llenara, ellos estaban escondidos. Ellos tenían miedo que los hermanos los fueran a sacar y los crucificaran, así como habían crucificado al Señor. Sin embargo, cuando vino el poder de Dios, cuando vino la llenura del Espíritu Santo, cuando ellos hablaron lenguas y fueron llenos, hermanos, de una manera tan especial, se fue de ellos todo temor, todo miedo, todo aquello, hermanos, tuvo que huir, y se pone en pie
con los otros apóstoles y comienza a predicar con el poder de Dios sin ningún temor, sin temor alguno. Y ahí viene, hermanos, el respaldo de Dios sobre la vida de ellos de una manera extraordinaria. Mis hermanos, en el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo, todos sabemos, muy peligroso, días malos, donde muchas personas viven con temores, que no pueden dormir, viven con pánicos, algunos que no quieren ni salir de la casa. Yo sé de personas que en estos 3 meses que han pasado, ellos no salen, hermanos, ni a la puerta. Tienen temores, tienen miedo de infectarse, de contagiarse, de que algo les pase. Viven en esa zozobra, no pueden dormir. Sí. Si ustedes conocieran, hermanos, de personas que les llaman a mi esposa, que me llaman a mí a medianoche, en la madrugada, que no pueden dormir, que sienten temores, que les pasa esto, que les pasa lo otro, y una y otra situación. Y es ahí, hermanos, donde se necesita determinantemente que el pueblo de Dios pueda buscar la llenura del Espíritu Santo, que es poder de Dios en la vida del creyente. Y así podamos, hermanos, enfrentar todas las amenazas que ahorita mismo estamos enfrentando. Sí, eso da a conocer, mis hermanos, los temores, las aflicciones y todo lo que ahorita nos rodea. Todo eso da a conocer a la vida de muchos creyentes de que ellos no tienen, hermanos, llenura del Espíritu Santo, no tienen la administración del Espíritu Santo en sus vidas, y es ahí donde se sienten, hermanos, con esas situaciones que no saben qué hacer. Pero es ahí lo importante, hermanos, que nosotros podamos comprender que estos discípulos vivieron, hermanos, momentos difíciles también. Vivieron momentos de persecución, momentos, hermanos, donde ellos no sabían qué hacer. Pero una vez vino el poder de lo alto, una vez ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, esa experiencia gloriosa, entonces, hermanos, se volvieron invencibles. Sí, dice la Biblia que Felipe se fue a Samaria y allá, hermanos, predicaba a Cristo. Allá se convirtieron en hechiceros, allá se ganó la ciudad para Cristo. ¿Por qué? Porque Felipe venía, hermanos, investido del poder de lo alto, fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Saben lo que quiere decir bautismo, hermanos? Bautismo quiere decir inmersión. O sea que lo sumergen. En el tiempo antiguo, cuando querían teñirlas una tela blanca de un color, ya sea amarillo o ya sea rojo o ya sea de lo que fuera, lo metían en el tinte que había y de ahí lo bautizaban. Eso es lo que quiere decir bautismo. Lo sumergían y ahí lo sacaban ya del color que debía de ser. Pues así vino a ser la vida de estos discípulos. Se metieron a la esfera, al nivel del Espíritu, y ellos ya no volvieron a ser los mismos. Ellos vinieron, hermanos, ya a ser creyentes de otro nivel, Por eso ellos se volvieron invencibles, que meten a Pedro a la cárcel. Sí, lo metieron, más tardaron en meterlo que en el salir, porque el Espíritu Santo obró de una manera milagrosa a través de ángeles y salió de la cárcel. Mis hermanos, nosotros que somos el pueblo del Señor en nuestros días, debemos determinantemente buscar, hermanos, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que se vaya todo temor, para que seamos creyentes, cristianos, hermanos, ya no creyentes así que con cualquier cosa nos asustamos, nos desanimamos, flaqueamos, no, sino creyentes de otro nivel. Creyentes, hermanos, fuertes, creyentes, hermanos, dinámicos, creyentes, hermanos, con valentía para poder testificar y hablar que hay un Dios en los cielos, el cual da esperanza a los perdidos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si estos en los momentos de crisis buscaron a Dios, hermanos, nosotros de igual manera, hoy más que nunca necesitamos buscar a Dios. Y de Dios vendrá, hermanos, el auxilio para nosotros. La Biblia nos habla, hermanos, aquí donde hemos leído en el caso de Pedro,
cuando llega a la casa de Cornelio, dice la Biblia, mis hermanos, que también allí estaban reunidos Cornelio, el jefe de la casa, con toda su familia y sus amigos. Y llega Pedro a predicarles. Y dice la palabra de Dios que Pedro les comienza a testificar del Señor Jesucristo. Y les comienza a hablar del Señor. Y lo mismo que sucedió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que viene el Espíritu Santo, los bautiza y comienzan a hablar en otras lenguas. Lo mismo sucede en la casa de Cornelio. Fue algo tan especial, tan extraordinario, que Pedro y los otros judíos de la circuncisión que habían llegado con él se quedaron asombrados y dijeron: ¿cómo es posible que entre los gentiles también se ha derramado el Espíritu Santo? Hermanos, ellos pudieron ver de que era una intervención completamente de parte de Dios, llenando los corazones de Cornelio, de toda su familia, de todos aquellos hermanos que no eran judíos. Y dice que ellos vieron cómo glorificaban a Dios en otras lenguas, igual que el capítulo 2 del libro de los Hechos. Todo esto, hermanos, nos lleva a que nosotros pensemos que ya que somos creyentes, que ya que somos pueblo del Señor, nuestro deber es buscar, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Buscar el bautismo, que el Señor nos sumerge en el río de su Espíritu, que el Señor nos meta en su presencia y poder nosotros, hermanos, recibir esa llenura, esa administración para poder nosotros vivir, hermanos, una vida fuera de temores, para poder vivir una vida y ser testigos eficaces del poder del Señor, para poder nosotros ser fortalecidos en el Espíritu, para poder nosotros, hermanos, así estar en otro nivel espiritual. Yo no sé si ustedes se sienten contentos en el nivel espiritual en el que andan. Yo no sé en qué nivel ustedes se sienten, que andan en los niveles máximos de la vida cristiana o en los niveles mínimos de la vida cristiana. Pero el andar en los niveles mínimos de la vida cristiana, hermanos, es peligroso. El andar en los niveles mínimos, ahí hay temores, ahí hay desánimo, ahí hay, hermanos, hay situaciones que lo afligen a uno, amenazas que hay, y uno no hay. Cuando uno anda en los niveles mínimos, pero cuando uno anda en un nivel máximo, como estos que habían sido llenos, hermanos, estos no le tenían miedo a las autoridades, no le tenían miedo que los vamos a matar, que los vamos a encarcelar, que les vamos a hacer esto, que los vamos a correr, que vamos a declarar persecución para ustedes. No había nada para ellos. Los miramos, hermanos, como unas personas invencibles, como personas, hermanos, que a pesar que vino la persecución, ellos continuaban predicando, enseñando. Llega Felipe a Samaria y ahí, mis hermanos, va él, predica, se convierte en muchos y dice Felipe: vamos a mandar a llamar a Pedro y a Juan para que vengan y nos ayuden y para que oren por estos convertidos, que impongan las manos y también sean llenos del Espíritu Santo. O sea que ellos miraban, hermanos, que el que se convertía necesitaba ser bautizado con el Espíritu Santo, necesitaba, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo. Mire, hoy en día hay personas que dicen, no, dice, cuando tú te conviertes al Señor de corazón, dice, ahí eres lleno del Espíritu Santo, ahí eres bautizado con el Espíritu Santo y ahí ya está todo. Pero lo que nosotros podemos ver aquí, mis hermanos, eso es lo que dicen algunos, pero lo que nosotros podemos ver aquí, que las personas se convertían y luego tenían que imponerle las manos para que fueran llenos del Espíritu Santo. Sí, una segunda intervención para fortalecer la vida de ellos. Algunos han del Espíritu Santo. Sí, nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque si estos hermanos del primer siglo lo vieron tan necesario para la vida del creyente, es necesario para la vida nuestra. Porque ahora nosotros miramos una iglesia, hermanos, una iglesia en todas partes tan flaca, tan débil, tan desanimada. Una iglesia, hermanos, que no quiere seguir adelante. Mucho creyente que ya no se quiere congregar. ¿Por qué miramos tanta cosa? Hermanos,
¿Por qué? Porque no hay una búsqueda para que sean llenos del Espíritu Santo. Mire, con todo esto que está pasando ahorita, muchas iglesias ya no se van a abrir. Muchos que se llamaban cristianos ya no se van a congregar. Imagínense qué clase de iglesia. Cuando el Señor Jesucristo dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer en mi iglesia. Hablando el Señor de una iglesia poderosa, de una iglesia invencible, de una iglesia que habría de conquistar, de una iglesia que había de avanzar, de una iglesia que había, hermanos, de establecer el reino de Dios. Pero al ver el grado espiritual de los cristianos de hoy en día, ¿será posible? No. Esto va a ser posible siempre y cuando se busque la llenura del Espíritu Santo en ayuno, en oración, en clamor. Entonces nosotros podremos, hermanos, superar todo temor. Podremos nosotros quitarnos todo miedo y podremos hacer la obra del Señor de una manera eficaz. Sí, solamente se podrá hacer la obra de Dios de una manera eficaz. Si uno no puede decir, hoy ya me convertí al Señor y ahora ya soy lleno del Espíritu Santo y ya soy bautizado con el Espíritu Santo, no se puede. Lo que miramos aquí es que estos se convertían al Señor, pero luego había que orar por ellos para que fueran llenos del Espíritu Santo. Los discípulos habían conocido al Señor, pero el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. En Samaria se convirtieron aquellos. Y ahí, mis hermanos, allí también dice, un momento, vamos a llamar a Pedro y a Juan para que estos sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando leemos el capítulo 19 de la carta a los Efesios, de la carta de esta misma libro de los Hechos, lo que acabamos de leer es que Pablo se encuentra a unos discípulos de Juan y al nomás saludarlos les dice, hermanos, y ustedes recibieron el Espíritu Santo, han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y aquellos le dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. O sea, hermanos, que era tan indispensable, era tan necesario, que en el saludo se identificaban. Si no, le decían, no estás completo, necesitas la llenura del Espíritu Santo para ser un creyente espiritual, para ser un creyente poderoso, para ser un creyente victorioso. Y ahí, hermanos, aquellos, dice la Biblia, que le dijeron, nosotros, le dice, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Fuimos bautizados en el bautismo de arrepentimiento de Juan, dice. Entonces les dijo Pablo, entonces vengan para acá. Le dijo, pónganse de rodillas, le dice, y ahorita le dice, los vamos a bautizar, le dijo. Y allí, hermanos, dice que los bautizó en las aguas y puso la mano sobre de ellos y aquellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Mis hermanos, es lo que cada creyente de hoy en día debe de hacer. Pero culpo mucho a los creyentes porque no lo hacen, sino que a lo que culpo yo son a los ministros, porque la mayoría de ministros hoy no está predicando, hermanos, este punto doctrinal de la palabra de Dios. Ya no se ora por las personas para que reciban el Espíritu Santo, ya no se motiva a las personas para que sean llenos del Espíritu Santo. Ya lo que predican son otras cosas, pero no predican, hermanos, que es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Pero nosotros, hermanos, que se nos predica, que se nos enseña, vamos a buscarlo. Vamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y usted esté por seguro que de parte de Dios vendrá el auxilio, hermanos. Vendrá de parte de Dios la ayuda para poder socorrernos. Dice la Escritura, el capítulo 19 del libro de los Hechos, versículos 5 y 6 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo que miramos aquí, hermanos, es la acción de que vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron otras lenguas. Lo que miramos en el capítulo 2 dice de que vino como un estruendo muy fuerte,
sobre de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas. Lo que dice el capítulo 10 del libro de los Hechos, hablando Pedro, de que ellos, dice, hablaron otras lenguas. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que no es solamente cuando nosotros aceptamos a Cristo, que ya somos nosotros bautizados en el Espíritu Santo. No es así, sino que aquí miramos una segunda intervención de parte de Dios hacia la vida de los nuevos creyentes. Sí, cuando nosotros venimos al Señor, lo que dice la carta a los Efesios, que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Una cosa es ser sellados y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Otra cosa es ser bautizados con el Espíritu Santo. Y como señal, hermanos, como señal es el hablar en otras lenguas. Sí, el hablar en otras lenguas. Pero esto, vuelvo y repito, hermanos, parece que se ha perdido. Ya casi nadie se interesa por eso. Por eso, vuelvo y repito, mis hermanos, vemos una iglesia por todas partes. Vemos unos creyentes tan débiles, desanimados, creyentes tristes, creyentes, hermanos, que ya no quieren seguir en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque no hay poder, no hay búsqueda en ellos, no hay llenura del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hoy más que nunca busquemos al Señor, ayunemos, vengamos a la casa de Dios. Ahora ya hay servicio los días martes de oración, hay servicio los días viernes también. Podemos nosotros estar aquí reunidos buscando al Señor. Usted verá cómo su vida espiritual se ha de fortalecer, ha de sentir la presencia del Señor. Se van a ir los temores, se va a ir el desánimo. Usted se va a sentir en otro nivel espiritual. Usted podrá ser un mejor creyente y el Señor contará con usted para la obra que Él quiere desarrollar en este último tiempo. Ahí es, hermanos, donde nosotros podemos ver que es una gran necesidad de nuestros días. Hermanos, si otros no quieren buscar al Señor, nosotros busquemos al Señor. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahora, hermanos, ya se abrió la iglesia. Ya se puede buscar más libremente al Señor. Sí, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, si las cosas van a empeorar y vamos a tener que volver a cerrar. Pero mientras no cerramos, vamos, hermanos, a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Aprovechemos el tiempo, llenémonos del Señor, escudriñemos la Escritura, busquemos el rostro de Dios. Algunas personas, algunos teólogos dicen, es que la llenura del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, las sanidades, eso, las lenguas, eso era para el tiempo antiguo, no para nosotros, dice. Imagínense. Algunos teólogos se atreven a decir tal cosa cuando lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 39, dijo Pedro: para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos nuestro Dios llamare. Es decir, que la promesa era para los creyentes del primer siglo, y para nosotros, hermanos, que hemos creído también, es la promesa de Dios. Sí, nosotros no podemos, hermanos, así quedarnos como pensar, el Señor les dio poder a ellos, les dio el Espíritu Santo, respaldó con maravillas, con milagros, y para nosotros no nos dejó nada. No puede ser. No, nosotros tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo obró maravillas y tantas cosas en los días de ellos, porque ellos buscaban al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Si nosotros buscamos al Señor de igual manera, hermanos, veremos el poder de Dios, veremos maravillas, veremos el mover de Dios de una manera especial, de igual manera, porque Dios no hace acepción de personas. Mis hermanos, preocupémonos, interesémonos por subir nuestro nivel espiritual. Estos no se conformaron, hermanos, no se quedaron limitados, no se quedaron, hermanos, anclados en su nivel de cristianos, así no. Ellos se preocuparon, se interesaron, y entonces ellos fueron llenos del poder de lo alto. Fue un mover del Espíritu en la vida de ellos. Hermanos, que nosotros podamos ser creyentes espirituales.
poderosos en Dios. ¿Para qué ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para que de sus manos salieran bolas de fuego y ellos dieran a conocer que ellos tenían poder? No. Para que dijeran, aquí está el poder de Dios y el que pase por aquí se va a caer. No. O para decir, como decían en los años 80, yo no sé si alguno recuerda que se ponían unos hombres en las plataformas y ponían unos ladrillos y venían aquellos hombres y decían, esto es el poder de Dios, y quebraban con toda su fuerza aquellos ladrillos o rompían aquellos libros, aquellas guías telefónicas que eran exageradamente gruesas. ¿Para eso es el poder de Dios? No. El poder de Dios es para hacer la obra de Dios y deshacer las obras del maligno. El poder de Dios es para dar a conocer que hay un Dios en los cielos que es todopoderoso. El poder de Dios es para poder ayudar a los necesitados y a aquellos que viven en miseria espiritual. El poder de Dios es para poder manifestar que el evangelio no es algo desteñido, algo raquítico, algo temporal, sino que, como dijo Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mis hermanos, es una necesidad el buscar la llenura del Espíritu Santo. Busquémosla hoy. Si usted busca hoy, búsquela en la noche, búsquela en la mañana, búsquela el día siguiente, el otro día, y así continuamente. Usted verá cómo de parte del Señor vendrá el fluir del Espíritu, y usted se va a gozar en el Señor, y usted va a comenzar a ver cómo Dios contará con usted para usarlo en este tiempo en que estamos viviendo. Dios nos permite, hermanos, ver tanta necesidad por todos lados, y esas necesidades van a ser suplidas a través de nosotros, porque usted y yo somos la voz de Dios. Usted y yo somos las manos de Dios para poner las manos sobre los enfermos, para poder llegar a las vidas y que podamos hacer una obra en este tiempo final, como lo hicieron estos hombres, hermanos, en los días de ellos. En los días de ellos hicieron la obra de Dios, establecieron el reino del Señor, predicaron, levantaron iglesias, hicieron tantas cosas y el Señor los respaldaba. Que el Señor pueda hacer con nosotros, hermanos, mientras no viene, grandes cosas para su honra y su gloria. Vamos a estar puestos de pie. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos en esta hora, aleluya, así como estamos, hermanos, vamos en esta hora a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor, todos levantemos nuestras manos al cielo, todos con sus manos al cielo, y digámosle al Señor, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Dígaselo de lo profundo de su corazón. Pídaselo de todo corazón. Bautízame con nuevas lenguas. Lléname con tu Santo Espíritu. Dame esa experiencia gloriosa. Dígaselo al Señor en esta hora. Buen Dios y Padre que estás en gloria, en esta hora, oh Dios, tu Santo Espíritu nos llene de tu presencia, de tu poder, de tu gloria. Llena nuestros corazones, oh Dios, de tal manera que podamos, oh Señor, disfrutar de tu poder. Podamos, oh Señor, así vivir una vida espiritual agradable delante de tus ojos. Una vida, oh Dios, que lleve gloria y honra a tu nombre. Podamos ser una iglesia poderosa de este último tiempo. Espíritu Santo, llénanos, fluye en medio nuestro, de tal manera que podamos, oh Señor, poner tu nombre en alto. Espíritu Santo, danos experiencias nuevas, llévanos a otro nivel, llévanos a una mayor búsqueda, a un fluir tuyo, Espíritu Santo. Sumérgenos en tu presencia, llénanos, transfórmanos para no ser los mismos de siempre. Oh dulce Espíritu, fluye, fluye, oh Dios, en medio nuestro. Entra, oh Dios, llénanos. Tu gloria engrandece en este lugar, mi Dios. Oh, sí, Padre del cielo, sí, mi Dios, para gloria tuya queremos ser.
para gloria de tu nombre. Espíritu de Dios, te adoramos, te damos gloria, te damos honra. Aleluya. Dígale al Señor que lo llene. Dígale: Señor, lléname con tu presencia. Dígale: lléname con tu poder. Dame lo que le diste a aquellos hermanos. Dígale: dame nuevas lenguas. Digámosle al Señor, hermanos, de todo lo profundo de nuestro corazón: llénanos, Señor. No queremos ser los mismos de siempre. Oh, sí, Dios mío, llena nuestra copa. Fluye, oh Dios, fluye presencia tuya en medio nuestro. Sí, Señor. El altar está abierto para todo aquel que así desee pasar. Aleluya.